Bueno, entonces vamos a hablar acerca del fenómeno de reflexión. Esta se referencia al cambio de dirección de la luz cuando ésta incide sobre una superficie. Sobre este fenómeno se pueden definir dos leyes, la ley del ángulo de incidencia, la cual enuncia de que el ángulo con el cual el haz de luz incide sobre la superficie tiene que ser el mismo ángulo con el cual se refleja. Adicionalmente, tenemos la ley de coplanaridad, que nos dice de que el haz de luz incidente y reflejado tienen que estar en el mismo plano. Adicionalmente, cabe recalcar que existen dos tipos de reflexiones, difusa y especular. En la reflexión difusa la superficie no es uniforme, por lo cual los haces de luz no siguen el ley del ángulo de incidencia. En cambio, la reflexión especular se realiza sobre superficies totalmente lisas y se puede comprobar la ley del ángulo de incidencia. A continuación vamos a ver unos pequeños experimentos con los cuales podemos corroborar este conocimiento. Entonces, para el experimento de reflexión, se van a utilizar los siguientes materiales, lo cual sería una lámpara halógena, la cual cuenta con una placa negra, la cual tiene pequeñas ranuras que permiten enfocar la luz en un pequeño haz. Adicionalmente, se cuenta con otras placas, las cuales permiten bloquear la luz en las direcciones no deseadas. Para el funcionamiento de esta luz se va a utilizar una fuente de poder, la cual cuenta con una salida de voltaje C a 12 voltios. Dado que la lámpara halógena no contiene ninguna polaridad, se puede conectar de manera arbitraria. Adicionalmente, se utiliza un disco óptico graduado para demostrar la conservación del ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. Adicionalmente, de un espejo totalmente liso y un espejo curvo. Esto nos va a ayudar a demostrar este principio de conservación del ángulo. Entonces aquí se evidencia cómo mediante el uso del espejo podemos ver la incidencia del ángulo. Aproximadamente se tiene de una incidencia de 30 grados. Esta incidencia se tiene que realizar en función de la normal, como se puede ver en la imagen, y se puede corroborar el principio de conservación. Adicionalmente, al utilizar un espejo cóncavo con varios haces de luces, se puede ver de que los mismos convergen en un solo punto. Y se tiene un efecto bastante curioso que se llama aberración esférica, en el cual, como se evidencia, se tiene que los haces de luces se curvan cuando estos se acercan al borde del espejo. Continuando con los fenómenos de la luz, tenemos a continuación el fenómeno de la refracción. La refracción se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios si estos tienen índices de refracciones distintos. El fenómeno de la refracción total permite que podamos canalizar la luz a través de pequeños tubos de diferentes sustancias que se denominan fibras ópticas. Este fenómeno de la refracción se rige por el llamado ley de la refracción o ley de Snell. A continuación vamos a hacer un pequeño experimento sobre este fenómeno. Bueno, a continuación yo voy a explicar sobre el fenómeno de la refracción. Primero, ¿qué es la refracción? La refracción es el comportamiento de la luz cuando pasa de un medio a otro completamente diferente. Aquí podemos observar que viene un haz de luz de esta fuente de acá hacia el prisma, donde este se refractará a partir de la interfaz que divide el medio aire y el medio del prisma. Esto depende del ángulo de incidencia y también del índice de refracción, que es la relación de velocidades entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad del medio. Podemos observar que parte de esta luz se refracta y otra parte se refleja. Tal como podemos ver aquí, levemente se refleja la luz. Aquí podemos observar que el ángulo de incidencia es de 20 grados y ya refractado es de 30. Aquí podemos evidenciar con más claridad este fenómeno. Mientras más vamos variando el ángulo de incidencia, podemos observar que se descompone la luz blanca en este punto. Esto se da dado que ya nos acercamos al ángulo crítico. En el ángulo crítico, el haz de luz se refleja completamente, como podemos observar aquí.
Muchas gracias. A continuación, veremos el fenómeno de la difracción de la luz. ¿Qué es la difracción de la luz? Imagínate que eres una onda de luz que estás viajando en una línea recta hasta que te encuentras con una ranura estrecha. ¿Qué pasa al momento de encontrarte con esta ranura? Te extiendes y sobrepasas esta ranura generando ondas. Imagínate como unas ondas de sonido atraviesan ventanas, puertas para llegar a un lugar. Es lo mismo lo que pasa con la luz. Esta atraviesa estas ranuras hasta llegar a toparse con una pared sólida. Estas ranuras se presentan de la siguiente manera. Pueden ser pequeñas o angostas, pero para ver este fenómeno en un ambiente de laboratorio tenemos que tener entre el rango de 750 nanómetros para poderlos observarlos mediante un láser de color rojo. Estas ranuras deben ser proporcional a la longitud de onda de este láser, por lo que estas ranuras son muy pequeñas. Ahora veamos la visualización de la luz en el fenómeno de difracción. Nosotros pensamos que al atravesar una ranura, la luz generaría una forma geométrica igual a esta ranura en una pared sólida, pero no es así. Dado que la luz se comporta como una onda, esta genera espacios de luz y espacios de oscuridad, tal como se ve en la figura B. Esta onda genera más intensidad en el centro de la ranura, tal como se observa en la figura de la senoidal. Esta intensidad se puede observar en el centro como un 80% de toda la intensidad de la luz, mientras a su alrededor se va formando la parte oscura y la parte visible de del láser. Para entender mejor este video, realizamos un experimento con un láser, una pantalla negra o blanca y pequeñas ranuras que están en el orden de los nanómetros, por lo que se tuvo que hacer un zoom para poder observar esas ranuras. También obtenemos ranuras que ya no son visibles, donde tenemos 10 líneas, 30 líneas y 80 líneas, mediante un láser que su luz pasa por estas ranuras y observamos en la pantalla, se verá el experimento. Ahora observemos cómo la luz del láser atraviesa estas ranuras y se observa en la pantalla estos puntos de luz y puntos de oscuridad. Ahora tomemos placas con ranuras de 8, 10 y 80 líneas para observar su difracción. Como podemos observar, ahora en la placa de 8 líneas, estos puntos están mucho más cerca y su separación es menos visible. Caso contrario en la placa de 10 líneas, en esta se observa un poco más de separación entre sus puntos de luz. Por último, tenemos una placa de 80 líneas. En esta la separación de los puntos de luz y los puntos de oscuridad son mucho más visibles, tal como se muestra en el siguiente video.